Alberto, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. El clúster nace a raíz de un estudio que realiza el ITA sobre los clústeres en otras regiones de España y observa que, por ejemplo, en el País Vasco y en Galicia ya existen y con unos resultados muy buenos para el sector. A raíz de este estudio, la Cámara de Comercio toma la iniciativa de ponerse en contacto con las empresas del sector para fundar otro clúster en Aragón. Y las empresas, tuvo una muy buena acogida entre diversas empresas y somos al principio con 20 empresas de este orden, fundamos el clúster con mucha ilusión y muchas ganas, porque las empresas en aquel momento, las agrupaciones empresariales clásicas al uso, realmente no responden a lo que realmente necesitamos las empresas, y necesitamos algo más próximo a nosotros. Sí, yo creo que efectivamente era una visión diferente de lo que veníamos de las asociaciones, de ese tipo de cosas que siempre eran un punto de encuentro entre las empresas, pero que al final solo se resumía en un encuentro temporal, pero que no era capaz de evolucionar con las necesidades que realmente teníamos dentro del sector, ¿no? Yo creo que efectivamente fue una decisión importante y yo creo que ha sido el fruto de mucho esfuerzo, sobre todo por parte también de las empresas, ¿no? que realmente han tenido ese interés en formar el clúster y formar parte del clúster. Bueno, pues con esta unión, el clúster hay que recordar que es una agrupación de empresas de un mismo sector y dentro de un ámbito geográfico, por eso está el clúster de Aragón y el clúster de otras regiones. Y buscábamos precisamente lo que no estábamos encontrando en otras agrupaciones empresariales, que era esa proximidad, esa interlocución, esa poder compartir entre varios con tu misma problemática precisamente esas necesidades y esas ansias que entonces había de mejora. Tenemos que recordar que estamos en el año 2008, justo en el estallido. Lehman Brothers acaba de estallar y la crisis ya avanza a pasos galopantes y precisamente necesitamos esa unión para afrontar los problemas de futuro que venían inminentes de una forma más robusta. Sí, como dices, la verdad es que eran unos tiempos en los que las asociaciones no englobaban o englobaban demasiado ampliamente el tipo de sectores a los que las empresas pertenecían y no había una agrupación realmente de fabricantes que eran los que nos veíamos un poco, digamos apartados, ¿no? Éramos un poco bueno, es otro sector y en ese caso sí que estábamos quizás a lo mejor por el tipo de empresas, había empresas grandes, empresas pequeñas, éramos un poco a lo mejor quizás un tipo de empresa muy hermética, que nos daba miedo el abrirnos, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas, yo creo que nos ayuda a poder transmitir cuáles eran nuestras necesidades, que luego al final han resultado que todos teníamos prácticamente las mismas necesidades. De hecho, era un poco el buscar dónde puedo echar mano para hacer lo que yo como empresa no llego a hacer. Y yo creo que ese ha sido uno de los puntos que se buscaba y que realmente se ha ido cumpliendo con el tiempo. Bueno, yo creo que sobre todo cariño hacia las empresas, ¿no? O sea, lo echamos y seguramente lo echaremos. Al final somos como la parte fea de todo esto, de toda esta acción, porque somos como el que realmente está siempre en contra de todo. O sea, cuando algo tiene la culpa son las empresas. Y nosotros nos encontramos en una situación en la que realmente para pedir una ayuda como empresas aquello era impensable, solamente porque a nivel burocrático te exigían unos límites que decías, aquello yo no lo puedo hacer, por lo tanto automáticamente te retirabas. Y ese tipo de cosas es lo que realmente sentíamos un poco una desprotección por parte del gobierno, tanto regional como nacional, ¿no? Al final, bueno, pues somos empresas y parece como que el malo siempre es la empresa y el que hay que subir los impuestos es a la empresa, pero no le ayudamos a la empresa. Y al final, pues cuando a uno lo aprietas y no le ayudas en algo, pues lo terminas matando, ¿no? Y eso es un poco el... Sí, yo recuerdo en aquellos tiempos que el sector nuestro de automoción era un sector que se decía desde los niveles políticos regionales que había que cortar esa dependencia del sector de automoción.
Además, pero no se hablaba en el sentido de crecer en otros sectores, de aumentar en otros sectores, además de, sino que era incluso de disminuirlo, lo cual era, vamos, a mi entender, un poco aberrante. Pero vamos, eso era un poco la postura oficial. Y luego se ha demostrado que el sector de automoción ha sido uno de los soportes, de los baluartes en el paso de todos estos años de crisis. Y además ofreciendo un trabajo de calidad, con tecnología y de futuro. Y de innovación, que hemos sido de los sectores más importantes en cuanto a innovación. Sí. Bueno, a la raíz de ese movimiento de la Cámara, yo recuerdo que también se implicó en aquel momento, que reconocer la Consejería de Economía, en aquel momento, que fue la que nos ayudó con un dinero, creo recordar, que fueron 100.000 euros que nos dio para esos primeros movimientos, lo cual pues hay que reconocer y hay que recordar porque es de justicia. Y bueno, y fue el ir hablando con unas empresas y con otras, y yo creo que pues bueno, tuvo muy buena acogida, que luego con el paso del tiempo pues ha ido creciendo. Sí, sobre todo lo que decíamos antes, que es un poco que todos al final necesitábamos los mismos, o teníamos los mismos problemas, ¿no? Entonces yo creo que las reuniones eran relativamente sencillas y sobre todo había una predisposición por compartir la información. Yo creo que esa hermeticidad que teníamos inicialmente se iba abriendo poco a poco a decir, bueno, yo tengo este problema, ¿no? Nos atrevíamos a reconocer los problemas, digamos, públicamente y al final te dabas cuenta que eran los problemas de todos, ¿no? Entonces era, digamos, más sencillo el poder avanzar hacia un grupo que dijeras, vamos a trabajar en esta línea porque todos tenemos el mismo problema. Entonces, en ese aspecto yo creo que fueron reuniones muy positivas y, bueno, yo creo que el fruto de ello es que estamos aquí. Bueno, en un principio yo creo que la idea que teníamos todos era que queríamos a través del clúster pues ayudar a mejorar nuestra competitividad y mejorar nuestra gestión. Y eso es un poco el enfoque que se le dio desde un principio, con una idea también de que se hace camino al andar, o sea, tampoco teníamos unas ideas muy claras en ese aspecto del cómo hacerlo, pero sí sabíamos el qué queríamos hacer. El qué. Y entonces, a partir de ahí, pues echamos a andar, buscamos, ahí tuvimos también la suerte, y tengo que reconocerlo públicamente, que contactamos con David Romeral para ser el director, el gerente del clúster, con lo cual hasta hoy está con nosotros exitosamente y que creo que fue una decisión acertada por nuestra parte. Sí, y sobre todo, quizás un poco al principio vas siempre con la duda. Será otra asociación más en la que en 2 años tendremos que abandonarla, pero sí que es verdad que desde el primer momento, yo creo que porque hubo esa interlocución, tanto en este caso con David, con las empresas, que nos demandaba esa información, esa necesidad y la ponía en marcha, ¿no? Muchas veces recogemos la información, pero se queda en el cajón, entonces al final no avanzas, ¿no? Y en cambio en este caso sí que desde el primer momento esas necesidades que teníamos se iban plasmando en un papel, comentando entre todos y marcando un poco el camino a seguir. Que poco a poco, sobre todo al principio, pues íbamos pasito a pasito, pero creo que también ha sido, francamente, el resultado ha sido muy positivo. Wow, yo en la Moncloa. Sí, perfectamente. Yo creo que en 10 años el clúster, a mí personalmente me gustaría que estuviera, tampoco creo que debamos ser excesivamente vanidosos, en plan, yo quiero que sea una multinacional casi del mundo del clúster, pero sí que siga haciendo las cosas bien, creciendo al ritmo que sea necesario, pero sobre todo dando ese servicio a las empresas, porque realmente el clúster está para dar servicio a los socios, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de pegar de ser excesivamente grandes y luego al final a los pequeños, que además muchas veces son los que más necesitan, pues los desatiendes, ¿no? Entonces, pero yo pienso que el clúster en 10 años se notará un progreso, se notará todo este esfuerzo que se ha hecho, que no ha sido poco, y más, como bien has comentado al principio, el tema de haber pasado la crisis. Para lo cual también ha sido una gran ayuda, porque había puntos en los que nosotros como empresas no llegábamos y el clúster pues, nos ofrecía un servicio. Y eso nos ayuda a muchos a mantenernos y a llegar hasta hoy. Y yo creo que los próximos 10 años tienen que ir en la misma línea y yo sinceramente
aparte de que los vea en la Moncloa o no, dentro de 10 años el clúster, pero sí que lo veo con capacidad de seguir gestionándolo y gestionándolo bien, como se ha hecho hasta de ahora. Y siempre, por supuesto, con la ayuda de las empresas, que es fundamental. Claro, no podemos poner a una persona y que las empresas no colaboren, al final muere el proyecto. Bien, evidentemente el clúster dentro de 10 años será lo que las empresas queramos que sea. Eso está clarísimo, eso no es cuestión de un gerente, sino es cuestión del empuje de las empresas a las que estamos dentro. Pero yo creo que el clúster dentro de 10 años, dentro de esa línea, ya que en un principio el clúster vivía fundamentalmente de subvenciones y uno de nuestros objetivos fue pasar a depender y a vivir de la venta de servicios a los asociados y la menor parte que sean subvenciones, eso ha ido creciendo en esta línea y así creo que va a ser en el futuro, porque además el papel importantísimo del clúster, que es cooperar, ayudar a las empresas a su desarrollo de su competitividad y a través de una arma fundamental, de herramienta fundamental, que es el I+D+I. Y entonces, con las nuevas tecnologías que se van a ir incorporando al sector y demás, el clúster, pues yo creo que va a estar ayudando mucho, es una parte fundamental de que esté colaborando a ayudar a las empresas a desarrollarse en esa línea, dentro de 10 años. Porque nosotros estamos trabajando para vehículos que van a nacer al año que viene o en el 20 y van a vivir 5 o 6 años, es decir, hasta el 25, 24, 25 están unos vehículos que ya están definidos. A partir de allí, pues evidentemente con la velocidad de desarrollo del sector de la tecnología, pues el clúster va a ser una parte importante en ayudarnos a estar en esa primera línea de competitividad. Y sobre todo a los cambios, que no serán pocos. Claro. Yo, por supuesto, aprovecharía para dar las gracias a Juan Manuel por todos los años que ha estado él de presidente, que también ha sido un gran impulso para el clúster, ¿no? Bueno, gracias. Para mí, desde luego, fue un honor y una ilusión que nos ofrecieran a CEFA, Celulosa Fabril, la presidencia de este clúster recién nacido. Bueno, y como yo presidente, pues presidente del clúster. Realmente lo tomé con mucha ilusión, con muchas ganas, y para mí es una satisfacción que 10 años después pues estamos donde estamos, en pleno desarrollo, habiendo crecido y precisamente estando en una línea de continuo crecimiento. Bueno, de todos modos, que sea sin voz, encantado. Gracias.